Inicio la grabación. Y vamos a ver un momentito, un poquito de esa teoría de los infinitos. ¿Ok? Espero que estén viendo mi pantalla. Listo. ¿Listo? Ok. Sí, es pantalla. Ahí estaríamos. Vamos a quitar este, no sé qué. Inicio la grabación. Entonces, ¿qué son los límites infinitos y el infinito? Resulta que dice acá, en sana teoría, que los límites finitos al infinito tienen una relación con la recta asíntota horizontal. ¿A qué vamos a llamar un límite al infinito? Pues vamos a tener una función cualquiera en un intervalo abierto de hasta más infinito. Resulta que si f tiende a un valor constante L, es decir, a un número que pertenece a los reales, cuando la variable x crece sin límite, es decir, cuando estamos viajando en el infinito, se dice que f posee un límite en el infinito. Y se escribe el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a un L. Análogamente, si se da la tendencia de f a L cuando pertenece a los reales, cuando x decrece sin límite, el de x tiende a menos infinito, se escribe el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L. Aquí vamos a utilizar el signo infinito cuando nos referimos al más infinito para efectos prácticos. Dice aquí que este concepto de límite tiene una correspondencia con el concepto de recta asíntota horizontal a la función que se evalúa en el límite. A continuación se da la definición formal. Aquí vamos a llamar recta asíntota horizontal. Se dice que la recta y igual a L es una recta asíntota horizontal a la gráfica de la función f, sí, solo sí. Límite cuando x tiende al más o menos infinito de f de x es igual a L. Es decir, si L es el valor de convergencia de f en el infinito. Dice, nota, el símbolo más menos infinito denota que la definición es válida tanto para valores de x crecientes como para valores de x decrecientes. Esta situación se ilustra en la siguiente figura. Vamos a ver en esta figura cómo está el arroz con mango. Voy a acercarlo un poco más para que... Lo único es que me mando para abajo. Entonces vamos a subir aquí. Ah, no. Método de valor de sustitución. La práctica complementaria. Aquí quiero visualizar estas gráficas. Que se visualicen bien. Ok. ¿Qué quiere decir cuando estamos en valores de x decrecientes o en valores de x crecientes? Cuando son decrecientes estamos aquí en el menos infinito. Si yo busco la función, vea que la función está tendiendo a este valor numérico en b, en el eje y. Entonces yo voy a tener derecho a escribir que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a un número, es igual a un b aquí. Análogamente, si me voy para el más infinito, es decir, al otro lado, y busco la gráfica, me doy cuenta que esa gráfica está tendiendo a un cierto valor a en y. Entonces yo voy a tener derecho a escribir también que el límite cuando x tiende a infinito del f de x es igual a la a. Y ahí tengo las dos tendencias. Para ahora cualquier función y igual a f de x. Esto es lo que ocurre generalmente. Esto es generalmente. Este caso que está acá es muy generalizado. Eso es muy normal, que yo tenga un valor y en el menos infinito y que tenga otro valor y en el más infinito. ¿Ok? Ahora bien, si tengo el caso de la figura derecha, la gráfica derecha, aquí voy a tener dos situaciones. En el menos infinito, resulta que estoy yendo hasta esta línea de convergencia que corresponde a un valor b. Pero si me voy para el otro lado, al más infinito, y busco aquí, voy a tener exactamente el mismo valor de convergencia, es decir, el mismo b.
Entonces aquí lo que se me está presentando es que cuando el límite tiende a menos infinito de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende al más infinito y b son exactamente iguales y va a ser igual a un número b. Esto que está acá, que ocurre en esta gráfica, esa no es la regla. Eso no son todas las funciones las que se comportan así. ¿Ok? Son algunas muy especiales que tienen este tipo de comportamiento, pero por lo general, la función que está en el infinito tendiendo hacia algo, tendiendo a un valor límite, se va a comportar de esta otra manera, del estilo aquí de la izquierda, ¿verdad? Y ahora sí, se viene lo que es plantear cómo vamos a calcular estos límites en el infinito sin enredarnos mucho, ¿verdad? Aquí simplemente es una pasadita. Si a alguien le da dolor de cabeza a esta parte, me dice y paramos la clase y la continuamos la próxima semana. Porque la idea es no sobreestimular el lóbulo frontal imaginándonos cosas acá. Entonces dice aquí el cálculo de límites al infinito por trabajo algebraico. Dice, a continuación se enuncian algunos teoremas que serán de gran utilidad en el cálculo de los límites al infinito. Teorema 3.1. Si el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x es igual a un k que pertenece a los reales menos el número 0, y el límite cuando x tiende a más menos infinito de g de x es el más o menos infinito, entonces resulta que si yo calculo el límite de la división, va a ser 0. ¿Qué significa eso? Esto en términos cristianos es lo siguiente. Si yo aplico Profe, está muteado. ok, ahí está. Eh, bueno, límite cuando x tiende a más menos infinito en el f de x y límite cuando x tiende al más menos infinito en el g de x. En el f de x, ¿sí? El numerador ya me lo dieron, es un k. Y en el denominador ya me dijeron que era más menos infinito. ¿Cómo resuelvo eso? Aquí lo que me está diciendo esta expresión es que yo voy a dividir un número entre el infinito. Voy a ponerles un ejemplo. Si agarro un confite y me voy a la Escuela República de España, reúno a todos los huilas en el centro del patio, que son como unos 2000 más o menos. Entonces es una escuela gigantesca. Si yo divido 1 entre 2000, ¿verdad? Les digo a los huilas eso, que los estoy reuniendo en el patio porque lo que voy a hacer es, este, pues, eh, dividir un confite entre los 2000 de ellos. Si tiro eso, vea que me da 5 por 10 a la menos 4. Es decir, 1, 2, 3 y el 5. Eso es 0,005 del confite para cada uno de ellos. Obviamente, cuando yo les diga eso, voy a dividir un confite entre todos ellos, tengo que haber llevado unas muy buenas tenis para correr, porque de fijo me van a matar. ¿Por qué razón? Porque vea que esto es aproximadamente nada del confite. Esto es aproximadamente cero. Entonces, por eso se dice que la división de un número entre el infinito va para cero o es igual a cero, como es lo que enuncia aquí el teorema. ¿Ok? Entonces, este primer teorema lo que está haciendo eh, alusión es a eso, que usted divide un número entre un infinito y simplemente se me va a hacer cero. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ok. Ahora, el siguiente teorema me lo lleva al extremo. Ahora me va a decir que voy a tener un R mayor que cero, número real, y ahora el denominador lo estoy escribiendo en potencia. Y el K es el número. Pero aquí me lo hacen todavía más explícito. Límite cuando aquí va para el menos, más menos infinito
de un número, pero ahora el infinito está a la potencia. Obviamente se va para cero. Si solito me daba cero, imagínense con potencia. Imagínense en el ejercicio del confite con los chamacos de la Escuela República de España. Pónganmelos aquí a la 4. Si yo divido 1 entre 2000 a la 4, eso es 6,25 por 10 a la menos 14. Quiere decir eso, que tengo, después de la coma, voy a tener 14 lugares, contando al 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 y el 25. ¿Qué es eso en términos de cantidades? Que es simplemente una tendencia al número cero. Entonces, si yo divido un número entre un número muy grande, es decir, si hago el infinito a una potencia, pues con muchísima más razón se va a ir para cero esa división. Entonces, estos dos teoremas lo que hacen es alusión a ese concepto, de que si yo divido un número entre un infinito, ese número va a perder y va a perder por majada, porque no va a haber manera de que logre contrarrestar el efecto de la división por el infinito. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Ahora, va a ocurrir algo interesante. ¿Ok? Lo que ocurre es esto. La regla general, perdón, vamos a tener la regla general para división de polinomios. Es decir, a mí me interesa encontrar un resultado numérico cuando calculo límites en esta forma. Entonces vamos a tener un polinomio en orden descendente de exponentes o de potencias. A sub m, x a la m más a sub m menos 1, x a la m menos 1, hasta la sub 1x más a la sub 0. Un polinomio totalmente monstruoso. Y por este otro lado vamos a tener este otro polinomio también monstruoso, el q de x, con b sub n, x a la n más sub b sub n menos 1, x a la n menos 1, hasta b sub 1x, hasta b sub 0. Resulta que ellos van a ser polinomios de grados m y n respectivamente. Entonces, aquí en donde yo me voy a fijar solamente en el polinomio es en este coeficiente numérico de la potencia principal, es decir, la potencia mayor. Ese va a ser el grado del polinomio. Resulta que si yo calculo el límite en esas condiciones, como me lo están planteando acá, límite cuando x tiende al más o menos infinito de p de x entre q de x, y yo pongo el límite solo fijándome en esos dos términos, tanto en el numerador como en el denominador, para efectos de los exponentes van a haber tres posibilidades. La primera posibilidad es que esos exponentes sean exactamente iguales. Entonces, el resultado del límite es la división del AM entre el BN. La segunda posibilidad que se puede dar perfectamente es que el numerador, el exponente del numerador, sea mayor que el exponente del denominador. Si ocurre eso, entonces aquí el valor límite es el infinito. ¿Por qué? Porque arriba es donde voy a tener más x. En el denominador no voy a tener tantas x. Cuando llego a la resta de los exponentes, por ejemplo, si fuera 5 arriba y 3 abajo, 5 menos 3 son 2. Queda un x al cuadrado sobreviviendo en el numerador. Cuando ocurre eso, entonces el resultado del límite es el infinito. Tercera posibilidad que se puede dar perfectamente es que el exponente del numerador sea más chico que el exponente del denominador. Por ejemplo, que arriba sea 2, pero que abajo sea 6. Si a 6 le quito 2, me quedan 4 en el denominador. Es decir, tengo un exponente, un x a la 4 en el denominador.
Y ya vimos en el teorema anterior de las potencias que si tengo la x del denominador elevado a una potencia y esa x la voy a sustituir por el infinito, entonces inmediatamente me va a producir un 0 como resultado. ¿Por qué? Porque arriba no hay nada que pueda contrarrestar ese efecto. Entonces son las tres posibilidades de acuerdo con la ley de tricotomía. El igual que, el mayor que o el menor que. Y esas son las únicas posibilidades que hay cuando yo comparo números. La famosa relación de orden. La relación de orden, o bien conocido como la ley de tricotomía. Donde tengo solamente tres posibilidades. El igual, el mayor o el menor. Si son iguales, me salvé. Es la fracción formada por los coeficientes principales de las potencias mayores. Si es mayor el numerador que el denominador, me salvé también porque es el más o el menos infinito del límite para contar. Y si es menor, también me salvé porque si el denominador es el que gana, el resultado simplemente es 0. Punto. Solamente existen esas tres posibilidades cuando yo comparo números reales o números enteros entre sí. Yo los puedo clasificar de acuerdo con la cantidad que sean. ¿Estamos claros con esta otra idea? Sí, señor. Sí, ok. Y lo que existe, pues, es un recordatorio nada más de lo que es un infinito en realidad. En el álgebra de infinito, si yo tengo un número real cualquiera, si yo a un infinito le sumo un número real, sigue siendo el mismo infinito. Si yo subo los infinitos en orden de signos, o sea, dos infinitos positivos o dos infinitos negativos, pues se va a lograr o el infinito positivo o el infinito negativo. Si multiplico los infinitos con el signo apropiado, es decir, infinito positivo, me da infinito positivo. Y si tengo infinito negativo con infinito negativo, me da infinito positivo, por ley de signos. Si yo invierto los signos para multiplicar esos infinitos, obviamente por ley de signos, más por menos es menos y menos por más es menos. Por eso se está obteniendo el menos infinito. Vea que estas primeras hacen alusión a lo que es una álgebra sencilla en donde yo aplico simplemente las reglas, ¿verdad? Sea un infinito, yo le sumo un número, pues esa caramba sigue siendo infinito. El número no le va a afectar en absolutamente nada. Y si lo sumo con los mismos signos, mantiene el mismo signo. Si lo multiplico con los mismos signos, el resultado es positivo. Y si lo multiplico con los signos contrarios, de acuerdo con la ley de signos de la multiplicación, el resultado es negativo. Y para de contar. Este de acá, esta regla, es simplemente algo que tiene que ver con el número k. Si el número con el que yo multiplico es positivo, el resultado es el infinito que yo me pusieron a multiplicar. Infinito positivo si es positivo, infinito negativo si es negativo. Pero, y ahí es donde está el gran pero, si el número que pongo a multiplicar es un número negativo, resulta que se invierte el signo del infinito. Si era un infinito por un número negativo, se vuelve negativo en el infinito. Si es un infinito negativo por un número negativo, se vuelve positivo en el infinito. Ley de signos. Si tengo más por más, es más, menos por más, sigue siendo menos. Pero si hago más por menos, me da menos. Y si hago menos por menos, me va a dar más. Sigo la ley de signos. Esos signos son los que me van originando el infinito que yo tengo ahí. Y por último, está cuando yo elevo al exponente o elevo a la potencia del infinito. Resulta que si ese exponente es impar, se mantiene el signo del infinito. Pero si ese exponente es par, el resultado es el infinito positivo. A huevo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cualquier cosa elevada a un número par es positivo siempre. Y si no, vean acá, menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 es 1, porque por ley de signos menos por menos es más. Él es un número positivo. ¿Ok? Por eso es que da el infinito positivo cuando yo hago ese tipo de aplicación de exponentes. Pares me van a dar siempre positivos. Impares me mantienen el signo del infinito. Él no se va a inmutar para nada.
¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Ahora resulta que hay algo muy curioso. Es este recuadro que está acá. Y sí, esto hay que ponerle mucho cuidado porque es un recuadrazo en la parte teórica genial. Y dice esto. En el cálculo de límites al infinito, debemos considerar las formas indeterminadas 0 entre 0, infinito entre infinito, ya sea positivo o negativo. 0 por el infinito. Infinito más menos infinito. 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Las cuales implican un trabajo algebraico que en la mayoría de los casos conduce a un límite que se puede calcular por medio de los teoremas anteriores. Ese cuadro son formas indeterminadas todas ellas, y cuando yo las encuentro, puedo trabajarlas de cierta manera para encontrar la solución de manera más directa. Por el momento, vamos a iniciar con los primeros 3 ejercicios. Okay. El ejemplo 3.1 de infinitos. Estos son límites infinitos. Vean que ese ejercicio 3.1 me dice límite, cuando x tiende a menos infinito, el polinomio 4x al cuadrado menos x. Yo voy a suponer que como es polinomio, pues no hay ningún problema. Entonces hago límite cuando x tiende a menos infinito y yo sustituyo en vez de la x, pongo el menos infinito. Al cuadrado menos infinito. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a menos infinito. Menos infinito al cuadrado, vimos que si la potencia es par, produce un infinito positivo. Y por supuesto, cuando tengo dos signos negativos multiplicándose inmediatamente y seguido, pues es un más infinito. Y resulta que yo si multiplico 4 por un infinito, pues sigue siendo infinito. Y si yo sumo dos infinitos positivos, sigue siendo infinito. Quiere decir que este límite da infinito positivo. A pesar de que estamos trabajando con infinitos negativos. ¿Ok? Deme un momentito porque creo que hay alguien que de este curso que está preguntando si se puede usar temas libres para el proyecto. Desgraciadamente no, los temas no son libres para el proyecto. Los temas que ustedes trabajan, yo se los compartí acá, posibles temas del proyecto. ¿Ok? Ustedes tienen que trabajar a fuerza, concepto de límite, pero el aplicado en es el que usted puede cambiar. Solamente se puede cambiar. Límites alrededor de un punto de análisis unilateral. Aplicado en, usted puede cambiar que en vez de la importación de materia prima en una industria metalúrgica, puede proponer otro tema ahí en aplicado. Pero en la raíz
que viene de los temas y de los contenidos del curso, usted no los puede cambiar. Por eso es que no puede ser tema libre. Los posibles temas de estos del proyecto matemático es para guiarlos a ustedes en el aplicado en solamente. Lo demás tiene que mantenerse. La parte inicial antes del aplicado en se debe mantener porque ese es el tema del curso. La idea es que ustedes investiguen con respecto a un tema del curso. ¿Ok? Vamos a poner este para que se sincronice y no me digan después de que no se sincronizó y que no se puede ver. Ujú, ahí está. Vamos a ver, estamos en el límite al infinito y con ese primero que nos dio infinito. Excelente. Bueno, así como está lo voy a recortar y se los voy a pasar por el chat. Entonces aquí se va por el primer chat, que es el de WhatsApp, y por el chat de Teams. Ok, ya me llegó a mí también. Excelente. Siguiente ejemplo de estos límites infinitos. Vean que es casi como que hablar con respecto a lo que ya hemos estado viendo. Y es un álgebra relativamente sencilla. En este otro, si ustedes notan, yo no es que es quilloso, resulta que el exponente en ambos polinomios, en el del numerador y el denominador, son iguales. Son exponentes 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite que me están planteando en el infinito positivo de 5x a la 3 más 1 entre 10x a la 3 menos 3x al cuadrado más 1, resulta que se va a resolver solamente con estos dos. Las colas que llamamos en estos polinomios no interesan porque son tan pequeñas con respecto a la potencia mayor que ellos simplemente son arrastrados. Y entonces en realidad yo voy a calcular aquí el límite cuando x tiende a infinito de 5x a la 3 entre 10x a la 3. Por simplificación algebraica, estos dos son iguales. Y me queda el límite cuando x tiende a infinito de 5 sobre 10. Si yo lo pongo en la calculadora, a ver qué me da. 5 dividido por 10. Resulta que da un medio. Entonces este límite es un medio. Y para contar, no hay nada más que hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Y para cerrar, y no complicarles tanto la existencia para día en 8, que el 3.3 y con ese finalizamos la clase del día de hoy.
Profe, siempre va a ser el exponente primero del Los denominador polinomios del numerador y el del del denominador. número. Ajá. Ajá. Véalo aquí. En este todavía me lo hacen todavía más explícito. El grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Es decir, este es x a la 1 y este es x al cuadrado. ¿Qué pasa en esos casos cuando el resultado es mayor en el denominador? Pues resulta que ese límite es 0 y no hay nada que hacer. Para de contar. Estamos. Este Sí, tema me profe. gustó más. Sí, este tema es muy compacto, muy directo. No hay que meterse mucho en la onda. Si te metes en la onda, vas a sobreestimular a tu lóbulo frontal y pueden haber problemas. Y problemas serios. Y ustedes me dirían, pero profe, ¿por qué problemas serios? Muy simple. Don George Cantor, matemático, eh, yo decía siempre que era inglés, pero un día lo busqué y resulta que el hombre no es inglés. Fue un matemático nacido en Rusia, nacionalizado alemán, de ascendencia austriaca y judía. ¿Ok? Y fue inventor con Dedekind de la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. ¿Ok? Resulta que él le fascinaba esta cosa de los infinitos, don George Cantor. Y un día se puso a analizar. Si yo tengo un libro con letras, voy a tener un infinito. Y si yo agarro ese libro y lo pongo en mi biblioteca, todo ese conjunto de libros va a ser otro infinito. Mm, decía él. Pero si ese conjunto de bibliotecas, bueno, si me voy a la biblioteca pública de mi ciudad, voy a tener otro infinito. Pero si yo agarro el conjunto de bibliotecas públicas de mi condado, eso va a ser otro infinito. Y ahí se nos volvió loco el hombre. Porque ahí él solo estimuló el lóbulo frontal. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Siempre me gusta esta primera parte de los infinitos, iniciarla así, pararla aquí, aun cuando nos quedan supuestamente muchos minutos, en realidad no son tantos minutos, porque si yo sigo viendo más casos, a algunos de ustedes le puede sobreestimular ese lóbulo frontal, a como le ocurrió a don George Cantor, y perder noción de la realidad. Y esa Profe, no es la idea. imagínese, él era matemático, ahora uno que es un simple mortal. Por eso le digo, uno como simple mortal tiene que tener mucho cuidado. De hecho, cuando yo vi este tema con mi profesor en la universidad, hubo un compañero que le dio dolor de cabeza en el lóbulo, o sea, le dio aquí dolor de cabeza aquí en la pura frente. Y él dijo inmediatamente, y el profesor paró la clase. Y nos llevó a tomar café y de todo. O sea, nos sacó. Ya después de que tomamos café y de todo, nos dijo, ahora sí, para la casa y no toquen más el cuaderno. Ya en la siguiente clase, volvió a retomar el tema, lo terminó de explicar y al final nos contó la historia de don George Cantor. Y nos dijo, cada vez que ustedes vean este tema con sus grupos, tienen que tener mucho cuidado porque en el momento en que alguno de sus estudiantes externe que tiene dolor de cabeza aquí en la pura frente, tienen que parar la clase porque está sobreestimulando el lóbulo frontal y puede perder noción con la realidad. Se desligan. Él terminó pues en un asilo especial porque él perdió noción con la realidad. Avanzó mucho en esa teoría de los infinitos, pero fue Dedekind el que terminó de perfeccionar lo que él había dado en bases. Y
fue cuando se dio el disparo de lo que era el estudio en los infinitos. Nosotros lo hemos reducido a un simplemente operaciones y signos, pero en realidad va mucho más allá, ¿verdad? Hay muchas más cosas que van más allá, que no vienen al caso, no vale la pena sobreestimularlos a ustedes en esa parte para que no se me vayan pues, a ir de esa realidad. Voy a descargarle de aquí la lista de la asistencia. Ok, tengo la lista de la asistencia del Teams. Bueno, aquí expiró. Vamos a volverla a habilitar. Y lo que quiero ver simplemente es cuántos son ustedes, porque ahí me sale que son 35 los que se unieron a la clase de hoy. Me parece que son todos los del grupo. No me interesa. Mm, Mis cursos. Aquí sería, pues, noche 36. Quiere decir que hay alguien. Ah, bueno, es un estudiante que me mandó un mensaje, creo. Dame para ver quién fue. Mm, Vamos a ver si es. Mm, ya tengo quién es el estudiante. Pero está justificado. Hernández Navarro. Sí. Ajá. Pero tiene una muy buena justificación. Entonces aquí guardamos. Aceptar. Vamos a ver que lo guarde. Sí, ya fue guardado. Y listo. Entonces, tengan una linda resto de semana. Profe, Descansen, estudien y nos vemos de en 8. Dígame, profe, tengo una consulta con lo del proyecto. dígame. Es que en otros cursos, como de cálculo y así, cuando nos hacían hacer el proyecto, el profesor nos otorgaba como una plantilla que ya la universidad tenía para el documento PDF en Word. Era para saber si usted manejaba también esa misma plantilla. Sí, esa plantilla está aquí en el avance del proyecto de investigación. Cuando ustedes entran acá, eh, les va a dar la plantilla del PDF. Es Y que sí, la si anduve no, buscando y no la encontré. en qué grupo está usted? En el BEC, si no me equivoco. En el B. Vamos a ver. Sí, grupo B. Lineamiento, aquí está, el lineamiento general para el proyecto. Ah, ese es el Lineamiento general. lineamiento. Sí, ahí donde está ese lineamiento, eso es lo que usted va a ir rellenando Ah, ok, y va a ir perfecto. sustituyendo. Esa es la plantilla. Muchísimas gracias. Ok. Lo único es que si lo hace aquí en Word, recuerde que te tiene que transformarlo a PDF, porque el Ajá, campus virtual no te lo va a aceptar en Word, ok, por ok. el asunto de que si se abre en otro estilo, en otro formato, simplemente pues no lo acepta. Y si yo lo abriera en otro formato, lo desconfigura todo. ¿Ok?
Y el chiste no es Perfecto. eso, el chiste es verlo como ustedes lo pensaron y también lo idearon. Ah, ok, entendido. Muchísimas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Profesor, yo sí Ajá. tengo algo personal, no sé si podemos atender unos minutos al terminar la clase. Sí, está bien. Entonces voy a dejar de grabar la clase. ¿No hay nada más de consultas con respecto al proyecto? Profe, yo sí tenía una consulta con respecto a esa plantilla y Dígame. con lo del avance. Nosotros habíamos, digamos, en la plantilla viene como que, bueno, los lineamientos generales del proyecto vienen que son máximo de 2 a 4 páginas, pero la plantilla tiene como más cosas para este primer avance. Viene como, bueno, la población y eso que yo creo que ya le había preguntado si me había dicho que sí. Pero, Ujú. por ejemplo, en los antecedentes viene el marco histórico. Digamos, del grupo nosotros hicimos el marco histórico y agregamos esa parte, pero a la hora Sí. de incluir esa información se pasan más de de las 4 páginas, entonces no habría ningún problema. Ningún problema porque eso ya forma parte del proyecto. Ah, Y ok, conforme vayan avanzando, el avance 2 y el avance 3, ya tiene que tener un buen cuerpo. Al súper, final ustedes tienen que tener mínimo 12 páginas. súper, pero ya es al final, es que sí me fascina con la impresión que di en esa plantilla. De los lineamientos generales vienen que son de 2 a 4 para esa primera No, entrega, pero... esa es una propuesta, no Ah, ok, ok, necesariamente. Eso no es ok, ok. necesario, o sea, no nos pongamos como el Papa, ¿verdad? No pongamos más papitas que el Papa, porque si no, no va a salir el proyecto. Ok, Esa es profe, una propuesta, ese es un mínimo de páginas. Al final ok, usted, si desarrollaron bien el proyecto, su grupo desarrolló bien el proyecto, al final tiene que tener de 10 a 12 páginas mínimo, ¿verdad? ok, profe. Y No, no, todo más bien. todo lo que tiene que ver con la bibliografía. Ujú. No, entonces ¿Ok? esa era la pregunta, nada más. Ok, Gracias, profe. ok, con gusto. ¿Alguna otra duda con respecto al proyecto? Incluso les voy a ser honesto, hubo ayer un grupo que subió ya el proyecto concluido. Y yo les dije, ok, yo se lo reviso, les hago cualquier cosa, observaciones, se las devuelvo. Y si son mínimas, entonces lo tienen que volver a subir con esas correcciones en el avance 2 y también en el avance 3, ¿verdad? Para que se les habilite la calificación del proyecto ya final. ¿Ok? Yo en eso soy muy, ¿cómo decirte? Yo no soy rígido. Yo no, o sea, no soy de que solamente lo que se puede hacer y ya, no. Si un grupo avanza todo y lo termina todo, puede hacerlo. O sea, eso es parte del proceso, es parte de la formación. ¿Por qué? Porque esta es la nota de ustedes, no es nota mía. Ustedes avanzan hasta donde ustedes quieran. Y yo no les impongo el ritmo de ustedes, ¿verdad? Ni cómo se van a conjuntar para poder desarrollarlo o poder hacer el trabajo. Ahí vi otro grupo que lo que hicieron fue subirlo como en un Word que está en Drive y entonces cada uno va haciendo aportes al avance y de una vez se va corrigiendo de manera grupal, de tal manera que nadie tiene que digitar nada, cada quien digita su parte y se va copegando y se va haciendo cada vez más grande el documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me metí a ver y estaba vacilón ese sistema que utilizaron ahí esos compañeros. Así nadie tiene que pelear con nadie de que reuniones, que haga aportes, que haga aquí, que haga allá. ¿Por qué? Porque ahí queda la evidencia de quién fue el que aportó y quién no. Al final, si usted no quiso aportar, si el MAE se despistó, problema suyo. Ahí queda registrado y quedó ahí en el Teams. Se lo tienen subido aquí en el Teams, en el canal del grupo de ellos. Y funciona genial porque ahí voy yo controlando de una vez qué hizo cada quien para el proyecto. Conste, no lo voy a imponer porque sería imponer un estilo de trabajo. Eso no lo voy a hacer. Pero como les digo, cada quien trabaja, se pone de acuerdo y si hay problemas, yo simplemente voy al canal de Teams de acá del grupo y me fijo qué aportó el estudiante del que se están quedando. Si yo veo que no dio señales de vida para el primer avance, no dio señales de vida para el segundo avance y no está dando señales para el tercer avance, lo sacó el grupo para que no se le asignen la nota del proyecto del grupo. Pues no es justo que todos los demás trabajen y yo esté simplemente recostado al trabajo y al esfuerzo de los demás compañeros. Eso no funciona así, es un trabajo en equipo. O todos aportan
o los que no aportan simplemente van para afuera. Y con un problema, están perdiendo un 35% de la nota de un solo tiro. Si bien es cierto que no es tan significativo, sí es significativo porque aun cuando saque 100 en todo lo demás, no llega al 70, llega a un 65. Está yendo para ampliación. Entonces ustedes deciden qué tanto quieren verse favorecidos o afectados en el proyecto, ¿verdad? En el trabajo en equipo. ¿Estamos? Sí, profe. Todo Ok. bien. Muchísimas gracias, Gracias. profe. Ok, con todo gusto. Pasen linda noche y nos estamos hablando de hoy en 8. Recuerden, Buenas noches. estudien para el portafolio. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, profe. Bueno. Buenas noches. Hasta luego. Bueno.